Las 10 personas más ricas en la historia. En la actualidad, cuando pensamos en las personas más ricas del mundo, nombres como Jeff Bezos, Bill Gates y Warren Buffett se nos vienen a la mente. Pero a lo largo de la historia han existido muchos personajes con fortunas iguales o incluso superiores a las de estos. Aquí en Ultra Ricos hemos hecho una recopilación de las personas más ricas en la historia, con una estimación de cuál sería su fortuna en la actualidad. Para esta lista no hemos tomado en cuenta a integrantes de monarquías, ni tampoco a fortunas familiares. A continuación enlistamos a las 10 personas más ricas en la historia. Número 10. John Jacob Astor. John Jacob Astor fue un empresario de origen alemán conocido por ser el primer multimillonario en los Estados Unidos. Inició su fortuna creando un monopolio en el comercio de pieles de animales que se extendía a la región de los Grandes Lagos y Canadá. Más tarde se amplió al oeste desde los Estados Unidos hasta llegar a la costa del Pacífico. Posteriormente invirtió en bienes raíces principalmente en la ciudad de Nueva York. Más tarde se convirtió en un importante mecenas del arte. Su fortuna actualmente sería de $115 mil millones. Número 9. Sam Walton. Samuel Walton fue un empresario estadounidense, conocido por haber fundado la mayor cadena de tiendas minoristas del mundo, Walmart y Sam's Club. En sus inicios trabajó en J.C. Penney y después sirvió al ejército de los Estados Unidos. A la edad de 44 años, Sam abrió su primera tienda en el año de 1945 en la ciudad de Arkansas, y en el año de su muerte 1992 existían 1960 tiendas Walmart. Su fortuna actualmente ascendería a $128 mil millones. Número 8. John D. Rockefeller Jr. John Davison Rockefeller Jr. fue un empresario, magnate e industrial estadounidense, miembro de la familia Rockefeller. Fue el primer hijo varón del magnate petrolero John D. Rockefeller. Aunque al inicio no mostraba interés en la riqueza, al jubilarse su padre heredó el monopolio de las empresas petroleras Standard Oil. Se preocupó por restablecer la imagen y el honor del apellido Rockefeller, por lo que terminó renunciando a todos sus puestos en las empresas y dedicándose a tiempo completo a la filantropía. Su fortuna sería de $141 mil millones. Número 7. Cornelius Vanderbilt. Cornelius Vanderbilt, también conocido como el Comodoro, fue un empresario estadounidense que amasó su fortuna primero gracias al transporte mediante barcos de vapor y después con los ferrocarriles. Fue uno de los primeros titanes de la industria pesada de Estados Unidos. Inició como marinero y con ahorros compró su primer barco de vela para después hacerse una flota. Posteriormente se hizo con una flota de barcos de vapor y finalmente migró al negocio de los ferrocarriles, en donde amplió más su fortuna. Su fortuna se estima en $185 mil millones. Número 6. Marco Licinio Craso. Marco Licinio Craso fue un aristócrata, general y político romano. Se enriqueció a partir de la dictadura de Sila, gracias a la especulación inmobiliaria mediante la expropiación, incautación y compra de propiedades a ricos a precios muy bajos. También practicó la usura, y tuvo negocios tan variados como casas de prostitución y brigadas de bomberos. Apoyó los inicios de Julio César y más adelante con él y junto con Pompeyo formó parte del primer triunvirato hasta su muerte en Partia. En la actualidad su fortuna sería de $169 mil millones. Número 5. Henry Ford. Henry Ford fue un empresario y emprendedor estadounidense, fundador de la compañía Ford Motor Company y padre de las cadenas de producción modernas utilizadas para la producción en masa. La introducción del modelo Ford T en el mercado automovilístico revolucionó el transporte y la industria en Estados Unidos. Su fortuna calculada en la actualidad ascendería a unos $188 mil millones. Número 4. Andrew W. Mellon. Andrew William Mellon fue un banquero estadounidense. Andrew se unió al grupo bancario de su padre en 1874 y durante las siguientes 3 décadas, desarrolló un imperio financiero abasteciendo de capital a corporaciones en industrias como las del aluminio, el acero y el petróleo.
Ayudó a fundar la Aluminum Company of America, Alcoa, y la Gulf Oil Corporation, juntando esfuerzos con Henry Clafric para instituir la Union Steel Company y la Union Trust Company. Ya para principios de los años 1920, se convirtió en uno de los hombres más ricos en los Estados Unidos. Ajustada a inflación, su fortuna sería la de $188.8 mil millones. Número 3. William Henry Vanderbilt. William Henry Vanderbilt fue un magnate estadounidense, miembro de la prominente familia Vanderbilt. Su padre, Cornelius Vanderbilt, supervisó su capacitación empresarial y le fue asignando puestos cada vez más altos dentro de sus empresas ferrocarrileras. A la muerte de su padre hereda el Ferrocarril Central de Nueva York, así como otros ferrocarriles. En su tiempo fue el hombre más rico de los Estados Unidos hasta su muerte, incrementando mucho más la fortuna que heredó de su padre Cornelius. Su fortuna llegaría a los $231 mil millones. Número 2. Andrew Carnegie. Andrew Carnegie fue un industrial y empresario estadounidense oriundo de Escocia. Cuando era niño, emigró de Escocia junto con sus padres. Trabajó desde muy pequeño en la Pennsylvania Railroad Company. A los 20 años, se convirtió en gerente de la misma compañía ferroviaria y en el aprendiz de Thomas Scott, dueño de la Pennsylvania Railroad Company. Financió el puente Eads, diseñado por James Eads. Creó la Carnegie Steel Company en Pittsburgh, que más tarde se fusionó con la Federal Steel Company de Elbert Gary y con varias empresas más pequeñas hasta crear US Steel. La fortuna que ganó con sus negocios la destinó a la filantropía y educación, fundando el Instituto Carnegie, el Fondo Carnegie para la Paz Internacional y la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh. Su fortuna actualizada a día de hoy sería de aproximadamente de $298 mil millones. Número 1. John D. Rockefeller. John Davison Rockefeller fue un empresario, inversor e industrial estadounidense, que trabajó en la industria petrolera, llegando al punto de monopolizarla. Formó parte del grupo de empresarios conocido como varones ladrones de la edad dorada de la industria en los Estados Unidos, cuyo éxito le llevó a ser el hombre más rico de su época. Fue el fundador y presidente del Standard Oil, una gigantesca compañía que llegó a controlar la extracción, refinado, transporte y distribución de más del 90% del petróleo de Estados Unidos y sostuvo monopolios enteros, en forma de inversiones, en múltiples países extranjeros. Durante un periodo de más de 40 años, consolidó al Standard Oil como la compañía petrolera más grande del mundo, revolucionando la industria en todos sus niveles y demostrando una extraordinaria capacidad competitiva. Si su fortuna fuera actualizada a nuestra época sería de $318 mil millones, siendo así la persona más rica en la historia. Estas fueron las personas más ricas de la historia. Si este video te ha sido interesante, no olvides darle al botón de like. Y si quieres ver más historias de ultrarricos, no olvides suscribirte. Nos vemos pronto.